Saludos a todos. Vamos a comenzar, ¿cierto? Con toda la transmisión del día de hoy. Estamos muy contentos de que estén participando con nosotros en esta tercera charla, dedicada también a nuestro congreso, el cual estaremos, ¿cierto? En el cual estaremos participando en el mes de abril del próximo año. Básicamente, para el día de hoy tenemos, ¿cierto?, preparado una interesante revisión complementaria a las revisiones que ya hemos venido entregando. Iniciamos con un análisis relativo a fisiología, desde estas nuevas perspectivas. Hablamos también sobre algunos componentes más anatómicos asociados, ¿cierto?, a la deglución. Y en esta oportunidad vamos a hablar e integrar un aspecto del cual ya hemos hablado, pero que nos pidieron, ¿cierto?, muchos que volviéramos, ¿cierto?, a analizar, que tiene que ver un poco con la biomecánica de la deglución. Es un aspecto bastante interesante, el cual nos permite llegar un poco más allá en términos de los análisis. Cuando hablamos de biomecánica, hablamos de desplazamiento, es decir, vectores de desplazamiento, hacia dónde se dirigen, ¿cierto?, las distintas estructuras, qué tipo de movimiento realizan, qué tipos de posicionamiento, ¿cierto?, asumen para la función deglutoria. Y obviamente, al integrar estos componentes, tenemos también un aspecto bastante interesante, que son básicamente cuáles, ¿cierto?, serían los patrones de reclutamiento muscular y de activación de estas cadenas musculares. Ya sabemos, ¿cierto?, que para cada componente, para cada función en particular, tenemos un patrón particular de activación de estas cadenas musculares de control de forma aislada de los sistemas funcionales, ¿cierto?, asociados al sistema estomatognático y a nivel macro de los sistemas globales asociados al control postural y a su estabilización para posibilitar el adecuado control de las cadenas musculares de cabeza y cuello. Por ende, cuando nosotros integramos, ¿cierto?, este componente, obviamente nos posibilita una mejor proyección en términos del análisis, ya sea en la evaluación clínica, en la evaluación, ¿cierto?, instrumental o en el proceso de análisis para el establecimiento de objetivos de intervención y en la selección de estrategias de intervención para cada uno de estos objetivos. Por ende, vamos a tener una interesante jornada el día de hoy. De forma inicial, queremos recordarles, ¿cierto?, que tenemos, ¿cierto?, hemos ido integrando nuevos patrocinadores, los cuales también, ¿cierto?, van a estar, ¿cierto?, incluyéndose dentro de los expositores del curso, en este caso desde EMG One, con la participación del neurólogo Hachi Mansur, que es el creador de esta aplicación y de este dispositivo centrado en el uso de electromiografía como herramienta de biofeedback. Queremos también recordarles que como actividades del Congreso, básicamente, vamos a estar integrando una serie de expositores. El día de hoy me toca a mí, ¿cierto?, generar este análisis y básicamente en términos de el Congreso propiamente tal, tenemos esta interesante perspectiva a nivel de los expositores. Ya la semana pasada se publicó un primer afiche en el cual tenemos estos 25 expositores, tenemos destacados, ¿cierto?, profesionales expertos, ¿cierto?, en el área de deglución, los cuales vemos en la imagen y obviamente tenemos, ¿cierto?, una característica muy particular, que es algo que nos tiene muy contentos, esta gran cantidad de expositores que van a estar participando. De hecho, aún nos quedan algunos por integrar que vamos a estar, ¿cierto?, confirmando en estas próximas semanas. Básicamente nos permite tener una acabada visualización de las distintas temáticas relativas a deglución. Vamos a estar analizando componentes propios de la deglución normal, de la deglución patológica, de los componentes asociados a los modelos de evaluación desde distintas perspectivas, desde la evaluación clínica, la evaluación radiológica, evaluación endoscópica, análisis acústico de la deglución y una gran cantidad, ¿cierto?, de temáticas asociadas, ¿cierto?, a evaluación. De hecho, en este mismo listado tenemos una de las últimas, ¿cierto?, profesionales que se integraron como, ¿cierto?, expertos en esta área. Básicamente, Debra Swider de Estados Unidos va a realizar una interesante presentación relativa al protocolo de Yale. Es bastante interesante. Lo mismo ocurre con el fonoaudiólogo colombiano, ¿cierto?, José Vergara, quien también estará presentando, ¿cierto?, un interesante análisis relativo a la intervención, ¿cierto?, de usuarios traqueostomizados. Y así una serie de profesionales que vamos a ir presentando a lo largo de estas diversas charlas. El día de hoy queremos, ¿cierto?,
presentar a José Carlos Fernández. Él es uno de los expositores bastante interesantes, ¿cierto? El cual hemos tenido la oportunidad de trabajar. José Carlos es experto y trabaja en neurorehabilitación, es logopeda, pero dentro del trabajo que hemos realizado con él, nos gustó mucho, ¿cierto? Su trabajo y una de las presentaciones que realizó en Comunidad de Disfagia en torno a la intervención, ¿cierto?, de usuarios con Parkinson. Esto es súper interesante porque nos presenta una mirada bastante actualizada en términos de el manejo de usuarios con Parkinson, específicamente a nivel de glutorio. Y él va a estar, ¿cierto?, también presentando en este congreso. Básicamente por eso queríamos también presentarles a este interesante profesional el día de hoy, que nos estará acompañando en abril del año 2022. Vamos ahora. Tenemos una revisión bastante interesante. Tal como lo comentábamos, hemos visto que existen distintos modelos para el análisis, ¿cierto? Fisiológico de la deglución, modelos que especifican la ingesta de líquidos, modelos que especifican la ingesta de sólidos, este modelo de 2 etapas, y finalmente incluimos estos modelos biomecánicos, que básicamente vienen a especificar cada uno de estos componentes que ya hemos venido integrando desde este plano, ¿cierto?, fisiológico. Acá hay algo muy interesante. Cuando nosotros analizamos estos componentes, vamos a ver que cada uno de estos modelos tiene una nomenclatura en particular y una identificación de etapas particular a cada tipo de contenidos. En este caso, el modelo para la ingesta de líquidos involucra una conceptualización, ¿cierto?, y una descripción, ¿cierto?, en términos de los distintos eventos fisiológicos específica para la ingesta de líquidos, la cual mantiene esta nomenclatura tradicional, una etapa preparatoria oral, ¿cierto?, asociada a esta contención anterior del líquido, una etapa oral, una etapa faríngea y una etapa esofágica. Lo importante de esto, hemos venido revisando todos estos componentes fisiológicos. Sobre esto a lo largo del año hemos hablado mucho en las presentaciones de ProSteam Chile, en las presentaciones gratuitas de la comunidad de Disfagia. Ahora lo hemos incluido también en las semanas previas en el análisis de estos modelos, ¿cierto?, fisiológicos de devolución. Y tenemos también una característica bastante interesante. No siempre contamos con información en términos de esta especificación, de este análisis que va un par, ¿cierto?, de análisis más adelante en términos de la caracterización, ya que cada uno de estos componentes no solo representa una función en particular. Sabemos, por ejemplo, dentro de estas caracterizaciones, que tenemos, ¿cierto?, una etapa, por ejemplo, vamos a partir por la etapa preparatoria oral, una etapa asociada básicamente a un componente macro, la contención anterior del líquido. Pero esta contención anterior tiene, ¿cierto?, otros componentes fisiológicos que la acompañan, los cuales básicamente y tradicionalmente se asocian a estos mecanismos de protección anterior, lateral y posterior, dentro de los cuales sabemos hoy en día que existen muchos sujetos, esto no es en un 100%, ya que un porcentaje de ellos presentan incluso como deglución normal algunas variaciones, donde este cierre posterior no está establecido, presentan agregaciones también vehiculares de líquido, y esto tampoco sería considerado en algunos casos como un signo de deglución patológica, ya que, por ejemplo, tal como lo plantea Janessa Hamber, tenemos usuarios que tienen estos patrones desde niños, estos patrones de agregación vehicular, sin haber presentado algún subtipo de alteración, por ejemplo, respiratoria. Y acá es donde está esta variabilidad que nos lleva a un análisis inicial muy particular, el cual también hicimos cuando evaluamos y analizamos estos modelos fisiológicos. Si bien contamos con estos modelos, podríamos decir que hacen referencia a la mayor proporción de sujetos que fueron, ¿cierto?, evaluados o investigados, con los que se realizó, ¿cierto?, la investigación y o las investigaciones. Pero existen variabilidades, ¿cierto?, dentro de este mismo rendimiento asociado a la deglución normal. Por ende, este concepto de deglución normal es muy amplio y también dependiente del sujeto. Tenemos estos porcentajes de sujetos que salen un poco de la regla y que obviamente, ¿cierto?, al estar inmersos en esta variación, obviamente van a presentar características distintivas y no necesariamente estas características distintivas van a formar parte de una posible alteración o una patología
deglutoria. Y es acá donde ingresa, ¿cierto? O ingresamos a un aspecto muy interesante. Debemos integrar para este tipo de casos, para una buena identificación de, ¿cierto? Poder definir si un sujeto tiene una deglución normal o no la presenta, básicamente todos nuestros conocimientos anexos, desde un punto de vista clínico, integrando, ¿cierto? Este análisis en torno a la evolución, tal como lo hicimos recién en el ejemplo de este usuario que a lo mejor presenta agregación vehicular de líquidos, el líquido pasa posterior, pero nunca ha presentado un historial de alteraciones significativas en torno o a nivel respiratorio. Podemos integrar componentes biomecánicos, podemos agregar, ¿cierto?, algún subtipo de evaluación instrumental. Y si el usuario, ¿cierto?, no presenta, ¿cierto?, las características propias de un trastorno de la deglución o no ha reflejado históricamente estos componentes, básicamente no podríamos decir que este sujeto presenta una deglución patológica y debemos, ¿cierto?, considerar este tipo de variaciones. En términos de la biomecánica, este tipo, ¿cierto?, de modelos, en este caso asociado a la ingesta de líquidos y asociado a la etapa preparatoria oral, una etapa que ya hemos visto en términos macro, tiene una contención anterior y unos sistemas de protección, ¿cierto?, idealmente anterior, lateral y posterior, obviamente se asocia a muchos componentes. Y es acá donde tenemos que integrar cuáles son estos componentes, salir de lo fisiológico, ir a lo biomecánico. Y obviamente en esta estructuración de estos dos grandes elementos de contención anterior y protección, se activan cadenas musculares. Primero, para esta etapa, la primera, ¿cierto? Primera cadena muscular que tenemos que analizar es aquella, ¿cierto?, asociada a la estabilización del maxilar inferior. El maxilar inferior para esta etapa en particular se estabiliza, ¿cierto?, en esta posición de elevación, que sería esta posición, ¿cierto?, de reposo mandibular, la cual es en ascenso, no en apertura. Por ende, para estar en esta posición, tenemos ya un patrón de activación que obviamente va a favorecer el ascenso, es decir, activación de temporales, masséteros y pterigoideos, con, ¿cierto?, obviamente esta regulación por inervación recíproca que lleva a el establecimiento de ciertos patrones de inhibición de sus antagonistas, la musculatura supra y la infrayoidea. Acá tenemos un interesante análisis. Partimos hablando de un elemento que tradicionalmente no consideramos. Hablamos de fisiología, hablamos de contención, hablamos de protección, pero olvidamos que el maxilar inferior cumple un importante rol. Desde este aspecto, solamente este requerimiento en términos de activación de cadenas musculares asociadas al maxilar inferior involucra en la deglución una serie, ¿cierto?, de componentes musculares bastante importantes que forman esta unidad cráneo-mandibular y por ende empieza a correlacionar esta función desde otra perspectiva con las otras unidades funcionales asociadas al sistema estomatognático, tal como lo define Norma Chavarro, la unidad craneocervical, la craneomandibular, iolingual, craneofacial, velofaringea, todas están interconectadas. Y desde este primer punto, lo primero que debemos, ¿cierto?, integrar es que biomecánicamente el maxilar inferior, para estabilizarse, está en esta posición de ascenso y por ende presenta esta activación como agonistas de temporales, masséteros, pterigoideos mediales e inhibición de sus antagonistas, musculatura supra, musculatura infrayoidea. Obviamente esta musculatura agonista está, ¿cierto?, generando este control y actuando, ¿cierto?, contra antagonistas musculares y contra la fuerza de gravedad. El segundo componente, desde un punto de vista, ¿cierto?, más biomecánico, obviamente sería este cierre anterior, el cual se establece por la contracción del auricular de los labios, una contracción bastante particular, ya que, tal como lo hemos definido en forma previa, el auricular de los labios tiene una interconexión a nivel de este punto de inserción no óseo a nivel del modiolo con el buccinador, e incluso el buccinador a posterior dirige unos tendones que se entrecruzan con las fibras del constrictor faríngeo superior. Esta es una unidad funcional bastante interesante, orbicular, buccinador, constrictor faríngeo superior, la cual Norma Chavarro denomina cincha del buccinador. Es una especie de faja que se encuentra a nivel oral que interconecta estas estructuras. Esta interconexión es bastante particular, ya que al estar, ¿cierto?, al presentar esta correlación, básicamente contracciones de este grupo muscular tienden a reflejar un patrón de contracción conjunta, por ende este cierre anterior mediado por la
compresión, por la contracción del orbicular de los labios, se asocia a una contracción del músculo o los músculos buccinadores. Y esto proporciona también este cierre amedial que posibilita la contención anterior del líquido. Cierre anterior, cierre medial. Y un aspecto interesante, si se activan ellos dos, probablemente desde estas etapas orales, tenemos una preactivación de un componente faríngeo, una preactivación del músculo constrictor faríngeo superior. Es muy interesante, ya que esto forma parte de la etapa posterior, etapas posteriores como la etapa faríngea, y refleja también esta interconexión entre las distintas etapas. Por ende, biomecánicamente, lo que estamos haciendo es integrar posicionamientos, cadenas musculares y respuesta de estas cadenas musculares. Y esto también es interesante como un patrón anexo, ya que si nosotros lo vemos desde este punto, podríamos analizar cómo se encuentra, por ejemplo, en un protocolo de evaluación radiológica, cómo se encuentra la contención anterior. Esto se evalúa solicitando al usuario que mantenga durante unos segundos un ml, ¿cierto?, de líquido a nivel oral. Obviamente, si tiene alguna alteración, algún patrón de alteración, lo vamos a evidenciar en una biofluoroscopía, por ejemplo, con un patrón de escape a posterior que sí refleje o que sí presente, por ejemplo, signos patológicos o escape anterior, ¿cierto? Que podemos también visualizarlo de forma externa, pero ¿qué ocurre más allá de lo fisiológico? ¿Cómo puedo correlacionar esto? Ya entendiendo, integrando estos elementos, sabemos que si tenemos un escaso cierre anterior, probablemente no es solo el músculo orbicular de los labios en el lado afectado, si es que fuera, por ejemplo, un accidente cerebrovascular, sería el que va a presentar solo este reflejo en términos neuromusculares, sino que también podríamos correlacionarlo con el buccinador, ¿cierto? Y con un menor patrón de contracción, ¿cierto? Con debilidad asociada o incluso con el constrictor faríngeo superior, por esta cincha del buccinador. Eso desde el punto de vista de la protección, porque desde el punto de vista de la contención anterior tenemos un importante componente biomecánico. Para lograr esta contención anterior, si es que acá estuviera, ¿cierto?, la región oral anterior, acá está la lengua tiene que elevar su base y descender el ápice, genera este verdadero mecanismo de contención anterior. Pero para este desplazamiento tenemos que tener una libertad, ¿cierto?, de esta musculatura asociada a la elevación de la base para poder generar este movimiento de ascenso. Y este movimiento de ascenso que realizan, ¿cierto?, todos estos músculos que a lo mejor tienen conexión, ¿cierto?, a nivel superior, como el palato gloso, que tiene que ver con este movimiento también, tiene otra interrelación con el hueso yoides. Para poder elevar la base, el yoides tiene que estar libre. Por ende, para elevar la base de la lengua, necesitamos que la musculatura infrayoidea esté inhibida. Si se inhibe, libera el yoides. Si se libera el yoides, actúa la musculatura lingual de elevación y obviamente posibilita este posicionamiento mediante relajación del ápice de contención, es decir, un ascenso de la base de la lengua, un descenso del ápice y el líquido queda en esta región anterior. Esto es interesante. Analizamos desplazamiento de la base e incluimos cadenas musculares asociadas. Por ende, en este mismo sujeto que estamos evaluando en el ejemplo, por ejemplo, en una evaluación biofluoroscópica, si vemos, ¿cierto?, que tiene un escaso control y vemos también que este control lingual también se tiende a reflejar con un escaso movimiento, con un escaso posicionamiento para favorecer la contención, ya podemos empezar a integrar cadenas musculares a nuestro análisis. Esto es interesante, esto es lo importante para nosotros, cadena muscular orientada a un desplazamiento en particular. Y es acá donde, de forma previa, con el análisis también que podemos realizar en términos de la patología de base, las manifestaciones o signos clínicos, nos puede dar también una clara noción previa de qué es lo que podemos encontrar. Si tengo un usuario, ¿cierto?, con la presencia de espasticidad, sabemos cómo van a estar, ¿cierto?, representando, ¿cierto?, cómo va a estar, ¿cierto?, manifestándose la espasticidad en este sujeto, específicamente a nivel del tono muscular. Esta hipertonía para algunos grupos musculares y que tiende a inhibir, ¿cierto?, los antagonistas. Por eso se genera este patrón flexor. Este componente de respuesta también nos puede llevar en una evaluación clínica, incluso sin presentar algún subtipo de herramienta de evaluación instrumental, a una muy buena caracterización de las manifestaciones clínicas del sujeto, ya que yo puedo, ¿cierto?, mediante esta comprensión,
de componentes fisiológicos, de componentes biomecánicos, de desplazamientos y de cadenas musculares, identificar probablemente cuáles serían los posibles signos y sus causas, y con esto generar una mejor selección de objetivos de intervención y de herramientas de intervención. Ahí es donde está la importancia y la trascendencia de este tipo de análisis, que desde la etapa preparatoria oral para líquidos ya vemos es bastante complejo. Cuando nosotros damos la continuidad hacia la etapa oral, que es lo que tenemos en la imagen, obviamente cambia este contexto. Veamos, ¿qué es lo que se mantiene? Primero, para la etapa oral, ¿cierto? A nivel macro, se define como una etapa de propulsión. En este caso tenemos, ¿cierto? La etapa oral, en este segundo punto, propulsión del contenido ingerido. Pero más allá de la propulsión, nosotros no solo evaluamos, o debemos evaluar este componente funcional, debemos integrar estos subcomponentes fisiológicos. ¿Qué es lo que contextualmente necesitamos para la propulsión? Lo que necesitamos para esto, nuevamente, un maxilar inferior estabilizado. Obviamente integramos nuevamente las cadenas de control del maxilar inferior, temporal, massetero, pterigoideos, musculatura supra, musculatura infra y la fuerza de gravedad. Necesitamos de un cierre anterior, necesitamos de un cierre medial o lateral. Por ende, incluimos orbicular de los labios, buccinador, cincha del buccinador, y obviamente se repiten estos patrones que ya hemos visto de forma previa, y que desde el punto de vista de la propulsión cambia este contexto en términos linguales, ya que la lengua tiende a elevar el ápice, ¿cierto? Y generar una presión isométrica contra el paladar duro. Esta elevación del ápice pasa de un mecanismo de elevación de la base a elevación y adelantamiento, ¿cierto? Elevación del ápice y adelantamiento lingual. Por ende, sigue manteniendo estos patrones de requerimiento de inhibición infra y liberación del hueso yoides para desplazar la lengua hacia adelante y hacia arriba. Cuando generamos esta presión isométrica, vuelve a entrar en juego estos mecanismos de contracción conjunta, ya que anatómicamente y funcionalmente existe una correlación entre la lengua y la musculatura supra. Cuando presiono, cuando genero esta presión isométrica contra el paladar duro, se contrae de forma conjunta y directamente proporcional la musculatura suprayoidea. Otro elemento que nos refleja esta interconexión entre componentes orales y componentes faringios, esta contracción conjunta. Y esta contracción conjunta de estos elementos es lo que posibilita finalmente un adecuado análisis, ¿cierto? En términos de este mecanismo de glutorio. No es un mecanismo aislado, esto lo hemos hablado también en otras ocasiones. No es que tengamos una etapa o un sistema on-off. Se prende la etapa preparatoria oral y está el resto apagado. Se apaga esta etapa y se prende la oral. Se apaga la oral, se prende la faringe y así sucesivamente. Esto no ocurre de esta forma. Tenemos componentes que reflejan esta interrelación. Tenemos componentes faringios de activación previa, como la activación de la cincha del buccinador, que podría llevar a esta contracción previa del constrictor faríngeo superior, o estas precontracciones suprayoideas mediante presión isométrica del ápice sobre el paladar duro. Esta presión isométrica, ¿cierto?, sobre el paladar duro involucra, ¿cierto?, este movimiento, cadenas musculares más complejas, la unidad iolingual completa, no solo la lengua, en la musculatura infra, porque para adelantar la lengua y elevarla, tengo que inhibir la musculatura infra, liberar el hueso yoides, el cual se puede desplazar hacia adelante y hacia arriba y permite este desplazamiento de la base de la lengua y la elevación del ápice. Biomecánicamente esta es la importancia. Y este componente es donde empieza a generar, ¿cierto?, la complejidad biomecánica, ya que mediante este tipo de desplazamientos, esta presión isométrica de forma posterior tiende, ¿cierto?, a posteriorizarse. Posteriorizamos esta presión isométrica para conducir anteroposteriormente el contenido. Pero para ir generando esta posteriorización, también vamos generando una posteriorización de la base de la lengua. Por ende, la propulsión inicia con inhibición infrayoidea, liberación del hueso yoides, adelantamiento y elevación del ápice, y luego empieza a posteriorizar la base de la lengua. Por ende, progresivamente involucra que en la medida que se posterioriza el contenido,
se empieza progresivamente a activar la musculatura infra, a fijar progresivamente el hueso yoides, y la etapa oral finaliza la etapa oral con el inicio de la retracción de la base de la lengua. La retracción de la base de la lengua junto con la apnea deglutoria son componentes faringios que inician a el final de esta etapa oral o esta etapa de propulsión. Por eso es tan interesante, ¿cierto?, integrar estos componentes. En este minuto podemos dar como ejemplo un aspecto bastante interesante. Siempre nos dicen en muchos textos, en muchos papers, la retracción de la base de la lengua inicia en los estadios finales de las etapas orales. La pregunta es ¿por qué? Ahora entendemos el por qué desde este punto de vista más biomecánico. Posicionamiento, desplazamiento, activación de cadenas musculares, y obviamente entendemos que este desplazamiento antero-posterior tiene correlación con esta activación progresiva de la musculatura infra, fijación progresiva del hueso yoides y activación progresiva de esta musculatura lingual posterior, que tiene inserción en el hueso yoides como el músculo hipogloso y que obviamente se activa progresivamente y lleva hacia el final de las etapas orales a este inicio de la retracción, esta contracción del músculo hipogloso, por ejemplo, hacia el hueso yoides. Por eso es tan interesante, ¿cierto?, integrarlo. Un aspecto interesante en esto también, y esto pueden también integrarlo también a través de Facebook, los que lo estén viendo ahora en vivo, si tienen alguna pregunta, pueden también, ¿cierto?, ir generando sus preguntas. Esto estoy revisando ahora, sí, y para los que preguntaron, va a quedar grabado por si quieren reanalizarlo de forma posterior. Un aspecto interesante en esto es que en la medida que integramos estos elementos, podemos, ¿cierto?, cuestionarnos algunas componentes, algunas cosas anexas cuando evaluamos. Si el usuario tiene dificultades en la propulsión, podemos preguntarnos, ¿cierto?, ¿dónde está la debilidad? ¿Será lingual? ¿Será solo lingual? ¿Involucra estos otros componentes como la musculatura infrayoidea? El mejor ejemplo de esto son los usuarios con espasticidad, donde se tiende a presentar estos patrones exacerbados de activación o de aumento del tono muscular infra, se tiende a tener cierta fijación yoidea y tienden a representar también este hipertono nivel lingual. Por ende, siendo unio bilateral, la lengua tiende a tener un cierto patrón de retracción. Y esto limita también estos desplazamientos y limitaría la contención anterior y la propulsión. Por ende, la pregunta ahí es, ¿trabajamos solo sobre la lengua o trabajamos también sobre la musculatura infra? Que sería básicamente un interesante objetivo, ya que liberaríamos en estos usuarios el hueso yoides y favoreceríamos el desplazamiento lingual. Esto es un análisis bastante importante e interesante de ir integrando. Vamos a ir revisando. Entonces, bajo estas características, primero vamos a analizar las etapas orales de los modelos, al final la etapa faríngea. Desde este punto de vista en particular, tenemos, ¿cierto? Tenemos acá los distintos componentes, ¿cierto?, a la derecha, y también los distintos músculos involucrados, los que estarían participando acá. Un aspecto importante que siempre debemos recordar, siempre en gran cantidad de los modelos se habla de estos mecanismos de cierre anterior, lateral y posterior en la etapa preparatoria oral. El cierre posterior se da por la elevación de la base y el descenso del velo del paladar. Sabemos que un porcentaje bajo, pero también un porcentaje de sujetos presenta como manifestación normal la ausencia de este cierre, incluso agregaciones valleculares de líquidos, que es un componente que se ha ido integrando, ¿cierto?, en el último tiempo. Vamos a continuar. Y básicamente el mejor ejemplo de esto lo encontramos en este video adjunto que está localizado, ¿cierto?, en el canal de YouTube de Janessa Humbert. Si prestan atención, ¿cierto?, a las degluciones de estos sujetos, son sujetos distintos, miren acá el posicionamiento huesoyoides, la cabeza del bolo, bastante a posterior en este sujeto. Miren acá, un tipo de deglución que nos podría llevar a decir hay un escape posterior. Podríamos tener un evento patológico. Y miren el análisis. Sujeto 1, Janessa Humbert. Sujeto 2, creo que es la mamá de Janessa Humbert. Y sujeto 3, ¿cierto?, un estudiante más joven. Los tres tenían degluciones distintos. Los tres tenían distintos posicionamientos del bolo, pero los tres presentan deglución normal. Por esto es interesante la biomecánica también desde este posicionamiento del bolo durante las etapas orales, que refleja estos planteamientos más actuales de que
no siempre este posicionamiento a posterior va a constituir un evento patológico. Y es ahí donde entra en juego la importancia, ¿cierto?, de nuestro manejo relativo a la información previa, a la presencia de patologías de base, al conocimiento fisiológico, al conocimiento biomecánico y también a las posibles manifestaciones clínicas y también los distintos componentes que podrían estar asociados a este contexto patológico. Continuamos. Cuando llevamos, ¿cierto?, este análisis a el análisis, ¿cierto?, de la ingesta de sólidos, tenemos, ¿cierto?, este nuevo contexto, nueva nomenclatura, distintas etapas a las referidas para la ingesta de líquidos y por ende distintos componentes funcionales y distintos componentes biomecánicos en la mayor parte de los casos. Vamos a revisar acá qué es lo que ocurre con esto. En esta primera etapa, referida para la deglución, la etapa de transporte 1 es netamente una etapa de recepción y transporte posterior del contenido para el inicio del proceso masticatorio o esta etapa de procesamiento. Por ende, la etapa de transporte 1 tiene, ¿cierto?, un claro objetivo y tiene componentes bastante importantes. Primero, estabilización para la recepción. Primero, el maxilar inferior genera la apertura, por ende empieza a entrar en juego ya estas cadenas de control del maxilar inferior. No es solo la estabilización, es una apertura inicial y cierre. Activación, inhibición de antagonistas. Esto es inervación recíproca intermuscular. Cuando se encuentra en esta posición final de estabilización, actúa la unidad iolingual, que en realidad lo que está haciendo es recibir recepción del contenido, desplazamiento a posterior, el cual habitualmente tiene que ver más con un desplazamiento del ápice que con un desplazamiento de la estructura iolingual completa. Por ende, ¿qué es lo que ocurre acá? Actúa la región lingual anterior para desplazar a posterior con ciertos patrones de retracción estructural global de la unidad iolingual. Nuevamente integramos los distintos componentes de esta unidad propiamente tal, con la musculatura infra, con el hueso yoide, los patrones de liberación para la anteriorización, los patrones de contracción y fijación yoideos para generar también estos patrones de retracción. Esta etapa de transporte 1 tiene cierre anterior, cierre lateral, por ende se activa también la cincha del buccinador. Se describe actualmente ya en prácticamente todos los modelos que este tipo de ingesta no presenta grandes patrones de cierre posterior. De hecho, el primer modelo donde se presenta como un evento normal de la deglución, la agregación vallecular es el modelo para la ingesta de sólidos, que ya desde esta primera etapa de transporte 1 empieza a diferenciarse fisiológica y biomecánicamente de la deglución de líquidos. Vamos a revisar acá. ¿No hay preguntas? No hay preguntas todavía. Y básicamente, este elemento es el elemento que a nosotros nos interesa, la agregación vallecular. Tenemos esta etapa de transporte 1, tenemos esta etapa de procesamiento y esta etapa de transporte 2 asociado a la propulsión del contenido, pero en esta etapa, principalmente en la etapa de procesamiento, este componente denominado agregación vallecular se escribe como un evento bastante normal, el cual podría situar el contenido a posterior durante el procesamiento, constituyendo esto parte de la dilución normal. Habitualmente esto no genera, ¿cierto?, ni eventos penetrativos como tampoco aspirativos, y ya forma parte de este concepto, ¿cierto?, nuevo de deglución normal. Es bastante interesante la agregación vallecular, incluso podría llegar a nivel hipofaringio, ante la ingesta de contenidos mixtos, sólido y líquido, tiende a llevar incluso más a posterior sin constituir, ¿cierto?, un contexto patológico. Vamos a seguir con el análisis acá y vamos a ver este video donde se integra ya la agregación vallecular. Esto es deglución normal. Biomecánicamente el posicionamiento está a posterior, constituye una deglución normal. Esto también está en el link desde el canal de YouTube de Vanessa Hamber. Y obviamente esto cambia, ¿cierto?, estos patrones, ¿cierto?, de análisis de la deglución normal, ¿cierto?, de los distintos sujetos. ¿Qué es lo que vemos acá? Tenemos esta etapa principalmente de transporte 1, pasamos a una etapa de transporte, desde la etapa de transporte 1 a esta etapa de procesamiento, y obviamente esta etapa de procesamiento es una etapa mucho más compleja, ya que estamos hablando, tal como lo vemos en el video, de una ejecución
del proceso masticatorio, el cual no solo activa estos mecanismos de agonismo-antagonismo entre temporal massétero tiroides mediales y los antagonistas musculares, musculatura suprainfra, sino que activa toda la cadena muscular de control del maxilar inferior, integrando los tiroides laterales, integrando también estos mecanismos de protrusión y retrusión, que involucran en este segundo caso también a la musculatura suprayoidea posterior. Y es así como esta cadena muscular completa presenta un patrón específico de contracción y de reclutamiento de unidades motoras y fibras musculares para la masticación. La masticación, al igual que lo que refieren, por ejemplo, Raymond Kent o Franklin Susaníbar en español para el habla, cursa, ¿cierto? Con estos altos patrones también de especificidad de respuesta. Los patrones de reclutamiento muscular, los patrones de activación de las cadenas musculares y de los músculos en particular para la masticación son específicos a ella y por ende la masticación requiere de tareas masticatorias para ser intervenida. Los movimientos no son solo de ascenso y descenso, son movimientos de ascenso, movimientos rotatorios principalmente, lo cual estaría activando las cadenas, ¿cierto? De forma bastante particular. Pero en este punto hay un componente bastante particular que nos está diciendo si es que existe de forma normal esta agregación vehicular, le quita un poco de importancia a este modelo a un aspecto muy considerado en los modelos tradicionales, el contacto, el input generado por el contacto del bolo con los pilares anteriores del istmo de las fauces. Al parecer, ese contacto por sí solo no generaría, ¿cierto?, estos niveles de input que gatillan la respuesta refleja, sino que más bien esto estaría asociado a otros componentes anexos. Primero, a que esta zona de contacto es mucho mayor desde los pilares anteriores, incluso hasta nivel vehicular. Y segundo, a que probablemente requiera, ¿cierto?, la activación y la generación del reflejo de eglución requiere de los componentes posteriores, como por ejemplo de la propulsión. Probablemente el input necesario para la generación de esta respuesta desde un punto de vista biomecánico se asocie a esta elevación del ápice, a las presiones, al input, ¿cierto?, a los estímulos mecánicos y propioceptivos asociados a este tipo de movimiento y obviamente a este desplazamiento antero-posterior. Esta información, sumada a la estimulación mecánica que ejerce el bolo desde los pilares anteriores hasta la vallécula, al parecer en la sumatoria de información más los componentes sensoriales generales, estarían constituyendo este componente de activación de la respuesta motora orofaringea. Esto es bastante interesante, ya que también cambia la perspectiva de la deglución normal. Y es por esto que vuelve a tomar importancia este elemento que vemos en pantalla, la propulsión, ¿cierto? La propulsión, al parecer, sería tanto en líquidos como en sólidos, otro elemento más asociado al input necesario para la generación de la respuesta motora orofaringea. Una propulsión que sabemos lleva una elevación del ápice, presión isométrica, activación conjunta de la musculatura suprayoidea, retracción, ¿cierto? Esta posteriorización de estos patrones de presión, conducción anteroposterior del bolo y el inicio de la retracción de la base de la lengua al final de esta etapa. Por esto es importante también recordar cuando vemos estos modelos, ya sea de líquidos o de sólidos, que siempre debemos integrar este elemento que hemos venido integrando, que también tiene que ver con la biomecánica. Al parecer tenemos mecanismos de preactivación faringeos, que son previos a la respuesta refleja, dentro de los cuales encontramos esta activación, probable activación de esta cincha del buccinador, incluyendo el constrictor faríngeo superior. Tenemos esta precontracción suprayoidea asociada a la presión lingual sobre el paladar duro. Y tenemos también esta preactivación en términos de la retracción de la base de la lengua asociada a el final de la propulsión. Tres elementos bastante interesantes que evidencian también por qué hoy día el reflejo de eglución también recibe esta nueva denominación como respuesta motora orofaringea. Es un componente reflejo, pero que tiene estos componentes, estos patrones de respuesta de activación de estos otros grupos musculares. Por eso es importante también integrarlo. Perdón, se me cayó el teléfono. De nuevo, si tienen dudas, los podemos ver, ¿cierto? También a través, las pueden incluir a través del Facebook.
Y obviamente bajo este análisis también tenemos esta interacción. Tenemos componentes funcionales, tenemos grupos musculares, tenemos componentes biomecánicos que se asocian a la activación de estos elementos. Y un aspecto interesante acá, que ya nos está llegando una primera pregunta, es obviamente, ¿cierto?, la agregación vallecular. ¿Por qué esto se define como un evento normal, ¿cierto? O probablemente propio de la deglución normal, básicamente porque durante las investigaciones, ¿cierto?, ya de forma particular, centradas o cuyo objetivo se centraba en la caracterización de la deglución de los sujetos, obviamente se empieza a evidenciar que un alto número de sujetos en términos de la investigación, obviamente sujetos normales, sin patologías de base, presentaban este patrón de posicionamiento del bolo, de la cabeza del bolo a posterior, y a la vez no presentaban un historial de alteraciones o deglutorias o respiratorias. Por ende, desde esta perspectiva, empieza a generarse este cuestionamiento. ¿Qué es básicamente lo que estamos utilizando, ¿cierto?, como patrón para considerar la agregación vallecular como un elemento netamente patológico? Al parecer, un alto número de sujetos lo presenta, y al parecer un alto número de sujetos lo presenta sin manifestaciones patológicas. Por ende, al establecerse, ¿cierto?, este componente, se tiende a integrar con el paso del tiempo la agregación vallecular como un elemento propio de la deglución normal de sólidos, el cual hoy en día incluso se está considerando para algunos sujetos en la deglución de líquidos. Y es acá donde entra en juego mi capacidad de poder caracterizar la deglución del usuario para determinar si la deglución que presenta es normal o es patológica, integrando todos estos componentes anexos. Cuando ya ingresamos, ¿cierto?, a esta tercera etapa y a los componentes fisiológicos propios de la etapa faríngea, obviamente empezamos a complejizar, ¿cierto? Empezamos a complejizar el análisis. Desde un punto de vista fisiológico, sabemos y hemos descrito estos componentes de inicio temprano. Componentes de inicio temprano que obviamente van a estar, ¿cierto?, integrándose desde esta instauración previa de estos patrones de contracción del constrictor faríngeo superior, de la musculatura suprayoidea o incluso de la musculatura infrayoidea asociada a este patrón inicial de retracción de la base de la lengua. Y obviamente los componentes fisiológicos funcionales de la etapa faríngea son muchos. Inician primero con la apnea deglutoria, inician con la elevación del velo del paladar, se continúa casi en paralelo con la retracción de la base de la lengua. Esto se acompaña de la anteriorización de la pared faríngea posterior, elevación del complejo hiolaringio. Estos tres elementos tienen una importancia bastante significativa en el siguiente evento, la inversión epiglótica, lo cual se ve acompañado del cierre laringio y obviamente finaliza, ¿cierto?, por una serie de factores, en la apertura del segmento faringoesofágico. La pregunta acá es, ¿cómo se generan estos componentes? Podemos caracterizar, ¿cierto?, la elevación del velo del paladar, ¿cierto? Obviamente tiene su propia musculatura, musculatura de elevación, pero cuando pasamos a los otros componentes, empieza a generarse una alta interrelación biomecánica, donde, por ejemplo, vemos que la retracción de la base de la lengua viene de activaciones previas, desde el final de las etapas orales, y que básicamente en esta etapa faríngea, en esta respuesta refleja de forma inicial, en este estadio inicial, genera una activación infra, fijación yoidea, retracción de la base de la lengua, la cual contacta con la pared faríngea posterior, que se adelanta, ¿sí? Esto va de la mano con un ascenso, ¿cierto?, del complejo hiolaringio, es retracción, retracción, contacto con la pared faríngea posterior y ascenso. Por ende, este solo desplazamiento de estos primeros eventos, ¿cierto?, donde se encuentra la elevación del velo, apnea primero, y estos eventos que estamos describiendo ahora, retracción de la base de la lengua y anteriorización de la pared faríngea posterior, tienen un contexto particular. Para la retracción se requiere de la activación de la musculatura infra, fijación yoidea, activación de la musculatura lingual posterior, la cual se contrae hacia el hueso yoides y lleva a esta retracción. Pero cuando contacta con la pared faríngea posterior, este contexto cambia. ¿Cómo cambia? Generando activación suprayoidea, activación
al contactar a posterior, el hiogloso toma como punto fijo la pared faríngea posterior. Se contrae esa pared faríngea posterior y proporciona estos patrones de elevación horizontal del complejo hiolaringio. Por ende, la laringe se eleva por este cambio de contexto en el cual se genera una activación suprayoidea con punto fijo arriba hacia el maxilar inferior, lo cual proporciona este desplazamiento anterosuperior, la activación del hiogloso hacia arriba por contacto lingual con la pared faríngea posterior, cambiando el punto fijo, pero este contexto también, por este subtipo de activación, involucra una inhibición de la musculatura infrayoidea. ¿Se entiende un poco la idea o no? Integramos desplazamientos, integramos interrelaciones musculares. Por eso es tan importante comprender los sistemas funcionales estomatognáticos, las cadenas musculares involucradas, cómo se activan en cada una de estas etapas y por ende, este conocimiento nos lleva también a la comprensión de cómo se alteran estos componentes. Si entiendo que una patología de base cursa con una alteración particular del tono muscular, entiendo también cómo esto va a incidir probablemente sobre la deglución y de forma previa, sin haber evaluado deglución. Si conozco la patología de base y sus manifestaciones clínicas, ya puedo tener una idea de qué es lo que va a presentar. Y en base a esto, por más que no tenga evaluación instrumental, sí puedo tener nociones bastante cercanas de cuáles sean probablemente mis objetivos y cuáles sean probablemente las tareas por objetivo que podemos utilizar. Este es un primer contexto. Si nos fijamos, retracción, contacto con la pared faríngea posterior, está asociado a un contexto 1 que involucra contracción infra, fijación del yoides, contracción hacia el yoides de la musculatura lingual posterior, que genera esta retracción, pero cuando contacta con la pared faríngea posterior, inicia esta activación suprayoidea y del hiogloso con punto fijo en la pared faríngea, favoreciendo la elevación y a la vez la inhibición de los antagonistas, es decir, la musculatura infrayoidea. Segundo contexto para esta etapa. Cuando empieza el ascenso del complejo hiolaringio, estos tres elementos finalmente terminan incidiendo biomecánicamente en la inversión epiglótica. Se describen por una gran cantidad de autores como los componentes asociados a la inversión epiglótica, definiéndose incluso que la inversión epiglótica es un evento netamente dependiente de componentes biomecánicos, de la retracción lingual, la anteriorización de la pared faríngea posterior y elevación del complejo hiolaringio. Aquí está, ¿cierto?, la importancia de este elemento. Y obviamente en esta continuidad vamos, ¿cierto?, a seguir con una serie de componentes. Cuando la epiglotis, ¿cierto?, imagínense este ascenso, inversión epiglótica, ¿cierto?, va a verse, ¿cierto?, continuado, incluso casi en paralelo, asociado al cierre de la vía aérea. Un cierre que no es un cierre conjunto por contracción conjunta de toda la musculatura, es un cierre bastante particular, ya que el cierre de la vía aérea biomecánicamente involucra una contracción, ¿cierto?, de componentes de inferior a superior, ¿sí?, de caudal a cefálico. Por ende, el cierre de la vía aérea es desde abajo hacia arriba, constituyendo un mecanismo de eyección del contenido o un posible contenido que haya penetrado en la vía aérea. Primero abajo, después hacia arriba. Permite, ¿cierto?, esta eyección. Obviamente que si el contenido es aspirado y este sistema no es útil, pero biomecánicamente es muy interesante, ya que este mecanismo de cierre de inferior a superior constituye otro elemento de protección que se asocia también a la inversión epiglótica. Si algo de contenido pasa, la inversión epiglótica finaliza con este cierre y eso constituye otro componente. Sería un segundo, ¿cierto? Estaremos hablando de un segundo componente biomecánico, el cual nos conduce a un tercer componente final, ya que también en este proceso está interactuando la peristalsis faríngea. Todo esto genera un mecanismo de conducción y de presiones que favorecen el desplazamiento del bolo y que finalmente llevan y conducen a la apertura del esfínter esofágico superior, el cual presenta no solo componentes biomecánicos de incidencia, sino que es una multiplicidad de componentes. Tenemos señales inhibitorias sobre el esfínter que tienden a disminuir, ¿cierto?, su contracción.
tenemos, ¿cierto?, esta misma conducción del bolo y la presión que ejerce, tenemos la distensibilidad propia del esfínter y un evento muy importante, el cual es biomecánico. La apertura del esfínter esofágico superior es dependiente también del desplazamiento del complejo biolaríngeo. ¿Por qué? Porque este esfínter está constituido por un músculo, el músculo cricofaringeo, del cricoides a la pared faríngea posterior. Por ende, cualquier desplazamiento biolaríngeo va a desplazar también y va a tender a estirar este músculo. Al ser estirado, ¿cierto? Al distenderlo, obviamente disminuye la presión central con la cual puede ser sobrepasado. Y esto también sería, ¿cierto?, un componente biomecánico asociado a la instauración de estos patrones, ¿cierto?, de respuesta. Acá Eugenia nos pregunta, ¿cómo denominas las comisuras labiales? Más allá de las comisuras, Eugenia, lo que nosotros hacemos referencia al punto, ¿cierto?, donde van a insertarse los músculos, que está un poquitito más a posterior. Casi la comisura hacia posterior, tenemos distintos puntos de inserción. Uno de ellos se denomina por algunos autores modiolo, y es en ese punto donde van llegando, ¿cierto?, los distintos músculos. Por ejemplo, los cigomático mayor, cigomático menor, el buccinador, el risorio, llegan a este mismo punto. Y en este aspecto hay un tema muy interesante. El hecho de que lleguen a este punto y el hecho de que este punto no sea una inserción ósea cambia totalmente el análisis de la biomecánica de la musculatura facial. Por eso es interesante también integrarlo, ya que si no tenemos un punto de inserción óseo para esta musculatura facial, la pregunta es, la vamos a dejar allí planteada, ¿podremos pensar que la musculatura, el músculo esquelético facial, responde de la misma forma que el músculo esquelético del resto de nuestro cuerpo? Esa es una de las preguntas que se realizaron una gran cantidad de autores y que el día de hoy nos lleva a presuponer que fisiológica y biomecánicamente estos músculos tienden a responder con patrones distintos. Y de hecho, tienen incluso patrones de distribución de fibras musculares distintas al músculo esquelético del resto de nuestro cuerpo. Vamos aquí a ir continuando. Por ende, cuando nos planteamos dentro de este análisis, ¿qué es, cierto, la biomecánica? Obviamente tenemos, cierto, que integrar esta concepción, que es un poco anexa a lo que hemos venido revisando. La biomecánica involucra este importante contexto. No solo integramos una función en particular, sino que estamos integrando elementos mucho más interesantes, tal como lo vemos en este video. Cuando nosotros estamos analizando la fisiología, podemos hablar de esta serie de eventos. Podemos hablar también de lo que estamos viendo en la imagen, una serie de eventos que ocurren en un tiempo determinado. Esto está sacado de una investigación, pero lo interesante de este análisis es que cuando miramos acá la apnea, cuando miramos, ¿cierto?, el desplazamiento yoídeo, cuando evaluamos el cierre laríngeo y esta serie de eventos siguientes, un aspecto muy interesante es que este gráfico nos refleja que ocurren o en tiempos diferentes o que se proyectan por tiempos mayores, por ejemplo. Algunos se mantienen por un tiempo menor, otros por un tiempo mayor. ¿Qué involucra esto también? Se originan, y eso es lo que vemos con estos números acá, en tiempos distintos. Por ende, ¿qué involucra esto? Biomecánicamente también la respuesta motora orofaringea es un componente bastante complejo que tiene distintos tiempos de ejecución para sus distintos componentes fisiológicos. Por ende, desde la fisiología, la respuesta motora orofaringea es bastante compleja, integrando elementos como estos que vemos en pantalla, elementos fisiológicos, elementos temporales. Lo importante de esto es que a estos elementos temporales podamos incluir también estos patrones de activación de cadenas musculares. Un ejemplo muy importante y muy interesante es el ejemplo entre la respuesta motor orofaringea desde el plano de la retracción de la base de la lengua y la anteriorización de la pared faríngea posterior, que es un contexto totalmente distinto al contexto siguiente, donde para esta retracción hay una activación infra, retracción y fijación yoidea que permite la retracción hasta que contacta con la pared faríngea posterior. Cuando contacta,
cambia este contexto, ya que se activa la musculatura supra, se activa el hiogloso en dirección de la pared faríngea, pero se inhibe la musculatura infra y se libera el hueso hioides. Eso es integrar importantes componentes a estos componentes tradicionales, ya que si nosotros vemos, por ejemplo, esto también es muy interesante, ya que si nosotros vemos en un subtipo de evaluación, desde la evaluación clínica, un usuario con signos, por ejemplo, de la presencia de eventos penetrativos o aspirativos, el sujeto presenta tos, por ejemplo. Si lo vemos desde un punto de vista de evaluación radiológica, vemos que existe probablemente un escaso desplazamiento hiolaringio asociado a estos signos. Si es que lo vemos también en la evaluación clínica, palpando, existe un cierto tiempo de retraso o escaso desplazamiento del complejo hiolaringio. No solo podemos presuponer que es este desplazamiento el que se encuentra alterado. Podríamos verlo en una perspectiva tradicional. No existe tanto desplazamiento porque tenemos algún tipo de incidencia sobre la musculatura suprayoidea. Lo que yo me debiera cuestionar en ese minuto es cuál es la patología de base, cuál es su incidencia sobre el tono muscular, cómo incide sobre la musculatura infrayoidea, cómo incide sobre la musculatura supra, qué es lo que ocurre con las unidades funcionales estomatognáticas, ya que bajo esa perspectiva, un complejo hilaringio que no refleja desplazamiento, un hueso yoides, por ejemplo, de forma más particular, que no refleja grandes patrones de desplazamiento, estaría indicando, ¿cierto?, una alteración bastante interesante en estos mecanismos de control del hueso yoides y obviamente de la laringe, los cuales nos llevarían a presuponer que no solo este componente está alterado, sino que también la unidad iolingual, con todas las participaciones de la lengua en este tipo de subcomponentes funcionales, obviamente un foco en la musculatura infrayoidea y también un centro y un foco en todos los componentes en los cuales se ve involucrado el hueso yoides. Por eso es interesante también esta perspectiva, esta particular perspectiva centrada en los eventos biomecánicos anexos, que es un aspecto que también vamos a integrar en el análisis que vamos a estar viendo en el Congreso, ya realizando un análisis un poco más acabado que el análisis que estamos viendo en este minuto. Vamos a continuar con nuestra progresión. Y finalmente, ya desde este punto de vista más macro, lo que nosotros tenemos dentro de esta concepción de análisis biomecánicos nos sitúa en este ejemplo final que hemos venido integrando. Primero, vamos integrando componentes. Si yo tengo, partamos de un aspecto muy importante. Si yo tengo algún grado de alteración sobre los patrones de control del maxilar inferior, por ejemplo, un usuario con un maxilar inferior en apertura, ¿sí? Algún tipo de alteración que curse con este tipo de manifestaciones, debemos presuponer ya un evento bastante interesante. Un maxilar inferior en apertura, en descenso, involucra que al no estar este componente de estabilización, se incide directamente e inmediatamente sobre el auricular de los labios. Si incido sobre el orbicular de los labios, este músculo en apertura, con imposibilidad de cierre, va a tender a la inhibición. Si tiende a la inhibición, se incide también sobre este punto de inserción de estos músculos faciales. Por ende, al inhibirse este músculo por apertura, se inhibe también cigomático mayor, cigomático menor, elevador, depresor, ¿cierto?, del ángulo de la boca, buccinador risorio. Es este el motivo por el cual cuando tenemos este contexto se genera este patrón de inhibición global. Al estar en apertura, obviamente temporal massétero y pterigoideo medial también se encuentra inhibido. Acá tenemos un ejemplo muy interesante, cuando tenemos nuestros pacientes que son respiradores orales. Cuando tenemos un usuario con estas características, debemos correlacionar biomecánicamente todos los elementos. Podemos describir los signos. La pregunta es, ¿podemos darle un sentido al por qué se manifiestan estos componentes? Un respirador oral habitualmente tiene una alteración que inicia, por ejemplo, desde abajo. Ejemplifiquémoslo desde la pelvis hacia arriba. La pelvis pierde estabilidad. Por ende, este usuario ante esta alteración pélvica genera un patrón de inhibición abdominal. Como se inhibe, como la musculatura abdominal del respirador oral está inhibida, pierdo control de tronco. Pierdo control de tronco con alteración en la cintura escapular. Estos hombros muchas veces adelantados con la escápula en esta posición tan particular.
Si yo pierdo control de pelvis, de tronco y de cintura escapular, no le doy sustento a un componente muy importante para nosotros, el control cráneo-cervical. El control de cabeza y cuello depende de la estabilización de pelvis, tronco y cintura escapular. Como pierdo control del componente ya cefálico, cráneo-cervical, la cabeza tiende a estar en un posicionamiento de adelantamiento e incluso de flexión. Como estamos en este posicionamiento, se pierde control sobre el maxilar inferior. ¿Por qué? Porque los músculos que controlan el maxilar inferior, en una gran cantidad de ellos, tienen puntos de inserción craneal sobre el cráneo. Por ende, si yo desplazo el cráneo, le quito sustento a estos puntos de inserción y la unidad cráneo-mandibular tiende a verse afectada con este patrón de inhibición y apertura. Si se genera este patrón de descenso o apertura, incido sobre toda la musculatura. Y es acá, y tenemos acá, el motivo por el cual este tipo de usuario genera estos patrones de inhibición. Acá está lo interesante de la biomecánica. Integramos también cómo estas cadenas musculares asociadas a estos desplazamientos, tan importantes desplazamientos y posicionamientos durante la deglución, tienen un correlato con una patología de base, la cual cambia radicalmente en otro tipo de alteraciones, donde, por ejemplo, la espasticidad, por ejemplo, ya sea bilateral o unilateral, va a generar otros patrones de incidencia sobre los componentes musculares asociados al control pélvico, al control de tronco, al control de la cintura escapular y por ende al control del miembro superior e inferior. Los usuarios con espasticidad tienen este patrón flexor, un patrón flexor que evidencia activación anterior, inhibición posterior. Por ende, en ellos no todos los músculos están hipertónicos. Algunos tienen un gran patrón de activación, como la musculatura anterior, que lleva este patrón flexor, pero el antagonista se inhibe. Esto también ocurre a nivel, ¿cierto? Cráneo cervical, donde vemos que estos usuarios presentan gran patrón de activación de la musculatura asociada a la elevación. Pueden presentar grandes patrones de activación en la musculatura facial. Pero pensémoslo desde este punto de vista más biomecánico y de cadenas musculares. Se activa el agonista, se inhibe el antagonista, se activa temporal, maséteros, pterygoideos mediales, se inhibe la musculatura infrayoidea. Los usuarios con espasticidad o con tendencia a lesión de la motoneurona superior tienden a presentar inhibición en la musculatura supra. Desde el punto de vista de la cadena muscular, temporal, masétero, pterygoideo medial, altos patrones de tono muscular. Musculatura supra, inhibición. Desde el punto de vista de la cadena que involucra musculatura supra, musculatura supra inhibida, musculatura infra activada. Como la musculatura infra está activada en usuarios, ¿cierto?, con patrones de lesión de motoneurona superior, con espasticidad, obviamente una musculatura infraactivada genera fijación del hueso yoides y por ende esto tiende a activar la musculatura lingual posterior. Y en estos usuarios es normal encontrar la lengua en esta posición de retracción. Esto desde el punto de vista de una caracterización global, sin asociarlo a una función. Obviamente tiene una incidencia sobre el habla, ¿sí?, y sobre la deglución. Si lo llevamos a la deglución, este contexto del usuario con este tipo de manifestación clínica va a situarnos también en un interesante análisis contextual, donde estos patrones van a incidir sobre la respuesta deglutoria. Y esto hacemos referencia cuando decimos que, por ejemplo, un un acabado conocimiento de todos estos elementos lleva también a una facilitación en términos del proceso de evaluación. Si yo conozco los sistemas involucrados desde macro a micro, sistemas de control postural global, sistemas, ¿cierto?, de control y estabilización estomatognática, las cadenas musculares involucradas, la interacción que tienen estas cadenas en un contexto fisiológico como la deglución, desde la ingesta de líquidos, desde sus etapas, desde los subcomponentes funcionales y biomecánicos asociados a cada etapa, lo mismo para la ingesta de sólidos, puedo tener una mejor, ¿cierto?, un mejor análisis y conceptualización de qué es lo que vamos a encontrar. Si llega un usuario con un accidente cerebrovascular, con una alteración unilateral, accidente cerebrovascular que curse, ¿cierto?, con estos signos de lesión de motoneurona superior, que va a presentar signos de hipertonía, yo ya puedo comenzar a integrar que a nivel del tono muscular va a evidenciar ciertos patrones de activación, como por ejemplo temporal, masétero, pterygoideo medial. Ocurre lo mismo con este cierre y ocurrirá lo mismo con la musculatura facial.
Pero la musculatura infra, yo sé que probablemente esté inhibida en comparación a estos grupos musculares y que la musculatura infrayoidia esté activada. Por ende, desde un punto de vista no deglutorio, de estrategias no deglutorias, podría saber que este usuario va a requerir primero de una estabilización de estos componentes. Si vamos desde lo macro, estabilización del tono, ¿cierto? Muscular global, estabilización del control postural global, estabilización del tono muscular, ¿cierto? A nivel cráneo cervical. Y por ende, bajo esa perspectiva, una importante estrategia no deglutoria en ese tipo de usuarios es y siempre va a ser la estabilización de la musculatura infra. Estabilización mediada por inhibición muscular de la musculatura infrayoidea, la cual se puede ejercer a lo mejor con algún patrón o algún estímulo vibratorio de baja frecuencia, que se puede hacer con algún subtipo de electroestimulación, como la electroestimulación tipo TENS. Otros profesionales refieren el uso de tape o vendaje neuromuscular, etc. Es decir, sin evaluar un sujeto, sin evaluar de forma directa la evolución, yo ya puedo integrar mi conocimiento y sé que este patrón de intervención lo va a beneficiar, al igual que cualquier patrón de activación para este usuario con espasticidad de la musculatura supra. Es por eso que los usuarios con espasticidad pueden, ¿cierto?, utilizar electroestimulación. Y así podemos llegar a una serie de análisis, ¿cierto?, que nos van a llevar a esta posible integración de la biomecánica orientada a la devolución. En este mismo contexto del usuario con espasticidad, si tengo la musculatura infra activada, si tengo el yoides, ¿cierto?, en fijación, y tengo este patrón de retracción lingual, la lengua también tiende a activar, a tener un mayor tono. ¿Qué será más importante? ¿Debo trabajar solamente la musculatura lingual, que puedo trabajarla, o debo integrar también ciertos patrones de inhibición infra? Se tiene que integrar este componente. Por ende, desde esta segunda perspectiva, también es importante. Desde la perspectiva del desplazamiento del complejo biolaringio, también es importante regular esta cadena. Debo inhibir la musculatura infra para disminuir este patrón de activación y que a la vez se regule con la musculatura supra y favorecer un patrón, ¿cierto?, más sano de activación de esta cadena muscular. Acá tenemos la importancia, ¿cierto?, de este conocimiento biomecánico. Y esto lo puedo saber de forma previa a evaluar la deglución. Si lo integro hacia la deglución, puedo saber que en las etapas, el patrón de espasticidad, en las etapas, ¿cierto?, orales, probablemente genere dificultades por la debilidad asociada al hipertono a nivel labial, a nivel del buccinador. Puedo saber que estos patrones de posicionamiento lingual y de presión isométrica requeridos para la ingesta de líquidos, especialmente la contención y la posterior propulsión, se van a ver alterados. Puedo presuponer que los patrones de transporte 1, de procesamiento del contenido y también, ¿cierto?, de propulsión del contenido sólido se van a ver alterados desde la etapa faríngea. Esta misma alteración infra va a dificultar estos movimientos de elevación y por ende podemos tener retraso o disminución en los patrones de elevación del hueso yoides y también de la laringe. Por ende, es bastante interesante el conocimiento de la patología de base, ya que nos permite ver la importancia que tiene este grupo muscular, musculatura infra, y tener como un gran objetivo en estos casos inhibir este grupo muscular y regular esta cadena de control. Acá es donde ya estamos integrando este conocimiento biomecánico orientado hacia la intervención de deglución. Cuando evalúo, ¿cierto?, la función deglutoria y obviamente bajo este conocimiento biomecánico ya puedo corroborar que cada uno de estos elementos se puede ver alterado. Acá hemos hecho un análisis inicial. Si tengo, por ejemplo, un patrón de hipertono en el auricular de los labios, en el buccinador, podemos presuponer que la cincha va a presentar esta activación también. Lo mismo ocurre con la pared faríngea posterior para la peristalsis faríngea. Entonces, ¿qué es lo que ocurre acá? Tenemos un factor multi, ¿cierto?, de multiincidencia. A nivel velar ocurre lo mismo. Hipertono, debilidad, dificultad en el ascenso podemos encontrar, dependiendo de la severidad y de cuán afectado esté este componente, dificultad en la retracción de la base de la lengua, la cual básicamente va a estar, ¿cierto?, en este tipo de usuarios con espasticidad a posterior, pero esto también genera cierto patrón de fijación, dificultando este patrón de contacto con la pared faríngea posterior y por ende, en algunos casos, al no contactar, se genera, ¿cierto?, una ausencia de este componente de elevación horizontal asociado a la contracción del hiogloso, ¿cierto?,
y obviamente a esta elevación del complejo laríngeo. Si eso no se encuentra, obviamente estos patrones de protección también asociados a la inversión epiglótica se van a ver dificultados, ya que la elevación laríngea también va a estar incidida por estos patrones de respuesta a nivel muscular. Es acá donde integramos la biomecánica. Todo esto yo lo puedo saber y lo sé de forma previa a la evaluación clínica del usuario, a la evaluación instrumental. Por ende, para mí es muy interesante dentro de la evaluación global entender cómo la patología de base, tal como lo vimos en este ejemplo del usuario con espasticidad, cómo la patología de base, por ejemplo, accidente cerebrovascular de un usuario o cualquier otro tipo de alteración, incide sobre el tono muscular, cómo esta incidencia sobre el tono muscular, esta hipotonía o alteración a nivel de cadena de inhibición, incide también y se manifiesta en niveles de severidad y obviamente a mayores niveles de severidad, mayor afección sobre estos componentes que ya tengo integrados no solo desde lo fisiológico. Por eso es importante entender que este tipo de análisis va más allá de entender o saber la función asociada a una etapa en particular. ¿Sí? No solo tenemos que ver qué es lo que ocurre, solo qué ocurre en términos funcionales, sino que también tenemos que integrar este segundo elemento, cómo se generan estos componentes funcionales propios de la deglución. Cuando integramos el cómo, la evaluación es mucho más simple. Cuando no tengo evaluación instrumental desde esta perspectiva, tenemos una mayor posibilidad de generar una mejor selección de objetivos de intervención y de caracterizar probablemente de mejor forma la patología deglutoria, ¿cierto? La alteración deglutoria del usuario. Y es por esto también que es tan importante el conocimiento que podamos tener de la biomecánica. Estamos viendo acá también si es que tenemos alguna pregunta anexa, por si la quieren integrar en este minuto. Y obviamente los queremos también dejar súper invitados, ¿cierto?, a el Congreso. Tenemos también actividades súper interesantes anexas, como todas estas charlas que se van a realizar una vez, ¿cierto?, por semana, hasta el Congreso en particular, donde vamos a estar hablando de las temáticas que se van a integrar, vamos a estar hablando también de los profesionales que van a estar generando cada uno de estas presentaciones. Tenemos presentaciones súper interesantes. Todos los profesionales que están participando tienen mucho conocimiento del área. La idea es que el curso sea accesible, que no sea caro, que no tenga un alto costo. Así que estamos trabajando para tener la mayor cantidad de auspiciadores y tratar de mantener ciertos los valores lo más bajo posible. Y también les queremos recordar que a lo largo de la presentación tuvimos también, ¿cierto?, a la derecha, algunos componentes, como por ejemplo, de nuestros auspiciadores, es súper interesante esta promoción que logramos conseguir con la comunidad de disfagia, que tiene sus primeros 6 meses disponibles, como si fuera un curso. Ustedes se pueden suscribir, tiene un valor bastante bajo, lo tenemos un poco más acá, donde, ¿qué es lo que tenemos acá en la comunidad? Básicamente integran esta promoción donde se pueden visualizar los contenidos de los primeros 6 meses. Son casi 40 horas de video de estas distintas temáticas, de fisiología, de biomecánica, fisiopatología, también una interesante revisión relativa a presbifagia y también sobre modelos de evaluación. Y van a tener acceso, ¿cierto?, a toda esta información durante un periodo de tiempo, unos 40 días, unos 30 días, van a poder acceder a los videos y también a las primeras 6 ediciones de la revista Disfagia Online, que también tiene la participación de otros ciertos autores bastante interesantes. Así que también les queríamos mostrar esto. Y aparte de eso, sobre este valor nos dicen, tienen este 30% extra de descuento que se logra, ¿cierto?, se activa con este código, ¿cierto?, un código promocional. Así que están súper invitados también. Les queremos también comentar de que, bueno, tenemos todas estas actividades, se van a estar generando de forma semanal. Van a quedar grabadas y disponibles en el Facebook, así que pueden estar revisando este mismo Facebook con el cual están, ¿cierto?, en este minuto participando. Y a través de esta misma vía se va a generar toda la información referente a los días. El día establecido para esto y son los días martes, a esta misma hora a la cual iniciamos el día de hoy. Habitualmente vamos a estar entre 1 hora y media, un poco más, analizando estas temáticas y obviamente
¿cierto? Pueden estar conectándose, revisando, pueden enviarnos preguntas que también vamos a estar respondiendo por las distintas vías de comunicación. Así que les queremos dar las gracias por participar el día de hoy. Bueno, les mandamos saludos a todos. Hoy ya hemos tenido ciertos participantes de Chile, de Argentina, de Colombia, también de Perú, de Costa Rica y de muchos países, así que estamos muy contentos de que podamos, ¿cierto?, generar estas vías de comunicación, de que podamos generar comunidad en torno a la generación, ¿cierto?, de conocimiento para todos. Y también les tenemos como noticia que tenemos muchas actividades más, las cuales siguen esta línea. Ojalá con el menor costo posible, asociado, ¿cierto?, a la posibilidad de que todos podamos estar, ¿cierto?, accediendo a ellos. Y básicamente en base a esto también queremos invitarlos a ir integrándose, participar, enviarnos también ideas de lo que les gustaría tener como temáticas de análisis. Posterior a este congreso vamos a estar estructurando otros congresos de similares características. Esto de forma inicial vamos a hacer también un congreso de estas características enfocado únicamente en deglución pediátrica. Así que si tienen temas, si tienen necesidades en términos de este tipo de información, pueden enviarla, pueden comentarla. Si Felipe, nos gustaría tener esta temática de ilusión pediátrica para de esa forma también ir ordenando nuestros contenidos y también ir contactando expositores, ya que este congreso, este segundo congreso, va a tener también más de 20 expositores, también con expositores internacionales, así que todo lo que puedan requerir vamos a tratar de incluirlo. Así que muchas gracias. Les damos, ¿cierto? Ya las gracias de antemano por participar el día de hoy. Los dejamos invitados también a los próximos, ¿cierto?, eventos gratuitos precongresos que vamos a estar organizando. Así que muchas gracias por participar y nos estamos viendo en otra oportunidad.